Jeff Chandler, aclamado por su legendario papel de Cochise en Broken Arrow, no solo destacó en la pantalla, sino que también llamó la atención del público por su tensa relación con la actriz Astor Williams. ¿Qué ocurrió entre ambos? ¿Y cuál es el impactante secreto que se esconde tras la turbulenta vida personal y carrera de Chandler? Descubra las sorprendentes revelaciones de esta historia poco conocida. No querrá perdérsela. Juventud y carrera. Es necesario que conozcamos las primeras experiencias que moldearon a Chandler. Antes de continuar con la información explosiva y la vida romántica de Chandler. Su nombre de nacimiento era Ira Grossell, y nació el 15 de diciembre de 1918 en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Nacido en un hogar judío, fue el único vástago de sus padres, Anna y Philip Grossell. Chandler fue criado por su madre después de que sus padres se divorciaran cuando él aún era pequeño tras haberse separado. Chandler empezó a interesarse por las artes a una edad temprana, y descubrió que contar historias y actuar le proporcionaban una sensación de bienestar. Mientras estudiaba en el Erasmus Hall High School, fue testigo del desarrollo de su pasión por la interpretación. Entre sus compañeros de clase había personas que pronto serían famosas, como Susan Hayward. A pesar de que tenía un gran interés por la interpretación, Chandler se decantó primero por una dirección más realista. Gracias a los contactos de su padre en la industria alimentaria, consiguió un puesto de cajero en un restaurante. Aún así, Chandler estaba decidido a dedicarse a la interpretación. Sin embargo, las clases de interpretación eran bastante caras, así que decidió tomar un camino más económico y estudiar pintura comercial durante un año. En esa época trabajaba como maquetador para un catálogo de venta por correo y ganaba $18 a la semana. Chandler estaba tan decidido a hacer realidad su objetivo que reunió el dinero suficiente para asistir a la Escuela Fagen de Arte Dramático de Nueva York y tomar clases de teatro. Gracias a su tenaz determinación, consiguió un puesto en la industria de la radio y, más tarde, en una compañía teatral de Long Island, donde trabajó como actor y director de escena. Chandler pasó 2 años perfeccionando su arte actuando en diversas compañías. Una de estas compañías fue The Trojan Horse, en la que actuó con los conocidos intérpretes Gordon y Sheila McRae. Chandler dio un paso valiente en el verano de 1941 cuando estableció su propia empresa, que se llamó Shady Lane Playhouse y estaba situada en Illinois. El grupo representó varias obras, entre ellas The Bad Man, Seventh Heaven, The New Minister y Pigs, durante su gira por el Medio Oeste. El compromiso de Chandler con su arte quedó demostrado por el moderado éxito de la empresa. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Chandler ya se había alistado en el ejército. Su servicio duró 4 años, la mayor parte de ellos en las Aleutianas, y llegó a ser teniente. Fue capaz de desarrollar un sentido de autodisciplina y resistencia como resultado de las dificultades que encontró en esta época de su vida. En diciembre de 1945, un año después de la guerra, Chandler se trasladó a Los Ángeles con unos ahorros de $3,000. Casi inmediatamente después de su llegada, sufrió un grave accidente de tráfico cuando se dirigía a una prueba de cámara. Como consecuencia del accidente, le quedó una gran cicatriz en la frente. La dedicación de Chandler nunca flaqueó, ni siquiera ante retos como este. Durante las primeras etapas de su búsqueda de empleo en Hollywood, agotó todos sus fondos. No fue hasta mayo de 1946 cuando le ofrecieron su primer trabajo como actor de radio, que resultó ser su gran oportunidad. El público estaba acostumbrado a la voz de Chandler por su participación en programas dramáticos antológicos como Escape y Academy Award Theater, debido a su interpretación del personaje principal en el serial radiofónico Michael Shane. Recibió mucha atención. El papel de Chad Remington en Frontier Town también fue interpretado por Chandler, que fue el primer actor en interpretarlo. Un pequeño papel en la película Johnny O'Clock, 1947, en la que Jack Chandler interpretaba a un mafioso, marcó el comienzo de su carrera en la industria cinematográfica. A pesar de que se trataba de un papel secundario y no causó una gran impresión en el público de la época, se consideró un primer paso importante que le ayudó a establecerse en la industria de Hollywood. Cabe destacar especialmente el hecho de que Chandler pudiera conseguir esta oportunidad sobre todo gracias a la ayuda del actor Dick Powell, una estrella veterana a la que Chandler había idolatrado a través de las emisiones radiofónicas. La presentación y la ayuda de Powell demostraron que Chandler ya había empezado a establecer contactos profesionales fiables en el mundo del cine desde el principio de su carrera. Las primeras etapas de la evolución de Chandler, por otra parte, no fueron fluidas. Se determinó que no era adecuado para el personaje de Carmen,
a pesar de que se le dio la oportunidad de probar suerte en la película Los Amores de Carmen, producida por Columbia Pictures y que fue una importante producción en la que participó Rita Hayworth. Este hecho no le desanimó, a pesar de que fue una pequeña decepción. Chandler, por su parte, siguió dedicándose a la interpretación con un ferviente deseo y se comprometió a aceptar un gran número de papeles secundarios en películas como Mr. Belvedere Goes to College, 1949, Roses Are Red, 1947, y The Invisible Wall, 1947. A pesar de que estos papeles no le valieron el reconocimiento inmediato, fueron cruciales en su desarrollo como actor. La primera oportunidad importante que Jeff Chandler tuvo en su vida profesional fue en el ámbito de la radio, que era una fuente de entretenimiento muy apreciada antes del auge de la televisión. En el conocido programa radiofónico Armes Prox, interpretó el papel del posible interés romántico de la protagonista, que era encarnada por la actriz Eve Arden. El oyente de la radio se llevaba una impresión duradera gracias a la característica voz grave de Chandler, que utilizaba para despegar su encanto, inteligencia y naturalidad interpretativa. En julio de 1948 se emitió el primer episodio de Armes Prox, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático que acercó el nombre de Chandler al gran público. Jeff Chandler logró atraer la atención de los ejecutivos de los estudios Universal, tras obtener reconocimiento por su trabajo en diversos papeles secundarios en películas y, en particular, por la popularidad de la obra radiofónica Armes Prox. Vieron el enorme potencial de su técnica interpretativa, poderosa, natural y carismática al mismo tiempo. Como resultado, a Chandler le ofrecieron la oportunidad de interpretar un papel importante en la película Sword in the Desert, Espada en el Desierto, que se estrenó en 1949. En la película, Chandler interpretaba el personaje de un comandante israelí en el tenso ambiente de Oriente Próximo tras la Segunda Guerra Mundial. Chandler pudo exhibir claramente su agudo talento interpretativo, así como el aspecto rudo y poderoso ideal para papeles militares o históricos en esta película. El papel de Chandler, aunque no era el principal, le permitió demostrar su capacidad interpretativa. Universal Studios tomó la decisión de firmar con Chandler un contrato a largo plazo, de 7 años. Esta decisión se tomó después de que la compañía quedara impresionada con la actuación de Chandler en La Espada en el Desierto. Era una clara indicación de la fe y las expectativas que el estudio tenía puestas en esta estrella en ciernes. La carrera de Chandler dio un giro significativo a raíz de este suceso, que le allanó el camino para interpretar varios papeles principales en películas importantes en los años siguientes. Aunque interpretó un papel secundario en la película Abandoned, de cine negro, siguió apareciendo en 1949. A pesar de ello, consiguió dejar un poderoso impacto con su técnica tranquila y profunda. Fue entonces cuando la carrera de Jeff Chandler empezó a despegar. Pronto se convirtió en uno de los intérpretes más populares de Hollywood gracias a su talento, su enfoque machista y su magnífico aspecto. Chandler era capaz de transmitir al público una sensación de realismo y firmeza, algo que no todos los actores son capaces de retratar adecuadamente en la gran pantalla. Además, el público masculino lo apreciaba por su autenticidad y por la forma en que representaba personajes complicados y psicológicamente profundos. El público femenino lo apreciaba por su aspecto encantador, pero el público masculino lo veneraba igualmente. El atractivo de Jeff Chandler radicaba no solo en sus dotes interpretativas, sino también en la imagen de hombre moderno que representaba en aquella época, duro pero no carente de sentimientos, con principios pero dotado de un profundo sentido de la conciencia de sí mismo. Por todo ello, supo ganarse el corazón tanto del público en general como de los profesionales, sentando una sólida base para una carrera que se prolongó durante más de una década en la ciudad tradicionalmente conocida como la capital del cine. En 1950, uno de los momentos decisivos en la carrera de Jeff Chandler se produjo cuando el director y guionista Delmer Daves empezó a trabajar en la película Broken Arrow, producida por 20th Century Fox. La película fue considerada una de las obras más atrevidas e influyentes de su época. El autor y director de la película, Delmer Daves, era consciente de que para transmitir su mensaje necesitaba un actor capaz de dar vida al papel de Cochise. Cochise era un jefe apache tan noble y magnífico como inteligente y valiente. En una época en la que Hollywood seguía preocupado por las representaciones estereotipadas de los nativos americanos, el papel requería un cuidadoso equilibrio entre la potencia física y la capacidad de demostrar profundidad psicológica. Se trataba de una tarea ingente para cualquier actor, pero era especialmente difícil para los nativos americanos.
A pesar de que Chandler aún no había alcanzado el estatus de celebridad de la lista A, ya se había labrado una reputación como comandante israelí en la película Espada en el Desierto, 1949. En esta película, Chandler tenía una presencia imponente, valentía y comprensión. Después de que 20th Century Fox pidiera prestado a Chandler a Universal Studios, Delmer Dubs le puso en el papel de Cochise. Dubs reconoció la promesa de Chandler y le dio el papel. En mayo de 1949, Chandler fue elegido formalmente para el papel, y la elección supuso un gran avance que casi parecía imposible de conseguir. Broken Arrow se estrenó en 1950 y se convirtió rápidamente en una de las películas más populares del año, no solo en taquilla sino también entre la crítica. Broken Arrow fue una película que se estrenó simultáneamente. Como resultado de su interpretación de Cochise, Chandler recibió un aprecio considerable tanto de los espectadores como de los profesionales del sector. A través de su interpretación del papel, creó una imagen que se alejaba bastante de los modelos convencionales de nativos americanos que se representaban en la televisión de la época. Lo hizo mostrando dignidad, sabiduría y amabilidad. Por su excelente interpretación, Jeff Chandler fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario. Se trata de un logro notable para alguien que solo estaba en las primeras etapas de su carrera en la industria cinematográfica. La imagen de Cochise que interpretó Chandler ha causado una profunda impresión en la cultura popular, convirtiéndose en uno de sus papeles más memorables. Esto se suma al hecho de que Chandler representó al personaje. Chandler fue considerado instantáneamente como una de las estrellas más brillantes de Hollywood a principios de la década de 1950 como resultado del tremendo éxito de Broken Arrow. Este reconocimiento le abrió una sucesión de posibilidades para participar en importantes proyectos en los años siguientes. Su interpretación de un indio americano le valió la distinción de convertirse en el primer actor en conseguir una nominación al Oscar. De vuelta a la Universal, Chandler fue elevado al papel de protagonista como resultado del éxito de Broken Arrow. Al principio, se suponía que iba a interpretar el papel principal tanto en Death on a Side Street como en The Lady Count, pero ninguna de las dos películas llegó a producirse. En lugar de interpretar un papel que estaba previsto para Dana Andrews, asumió el papel de un afortunado mafioso al estilo de Luciano en la película Deported. Chandler pudo demostrar su flexibilidad en la película, que se rodó en Italia. Sin embargo, debido a sus responsabilidades con la industria de la radio, varias secuencias tuvieron que ser grabadas de vuelta en Hollywood. La segunda película de Chandler para la Fox se tituló Dos banderas al oeste y fue dirigida por Robert Wise. En esta película, Chandler interpretó el papel de un resentido soldado de caballería de la Unión. Sustituyó a Lee J. Cobb y desempeñó un papel secundario, lo que supuso un cambio respecto a su posición habitual como protagonista, como tenía que ir y venir a Hollywood durante toda la producción. Este trabajo le obligó a viajar mucho. En su regreso a la Universal, Chandler interpretó el personaje de un explorador en la película Smuggler's Island, la isla del contrabandista, que le pareció un papel bastante parecido a su propia naturaleza. Sin embargo, debido a sus característicos rasgos óseos, Hollywood le colocó con frecuencia en papeles de otras naciones. Chandler comentó que su interpretación de Cochise era comparable a la de un jefe polinesio en la película de 1951 Ave del Paraíso, en la que se reunió con Fox y Delmar Deeds para interpretar al personaje del título. Cuando Chandler volvió a la Universal, interpretó a un boxeador en la versión de 1951 de Iron Man, que era un remake de una antigua película de Lou Ayres. Aunque se suponía que iba a interpretar el papel principal en The Wild Bunch, la película nunca llegó a producirse. En la película Flame of Araby, estrenada en 1951, interpretó el papel de un líder árabe junto a Maureen O'Hara. Por aquel entonces, Chandler empezó a manifestar su descontento con la interpretación cinematográfica en comparación con su experiencia en la radio. Por otra parte, creía que en el cine, una parte importante de la interpretación dependía del productor, el director y el montador, pero en la radio, los intérpretes debían dar vida a sus papeles exclusivamente a través de sus voces. Además, Chandler apareció en otro western para Universal titulado The Battle at Apache Pass, en el que interpretaba al personaje de Cochise. A partir de ahí, intervino en una película de capa y espada titulada Yankee Buccaneer, así como en una película militar titulada Red Ball Express. Incluso en la película Meet Danny Wilson, apareció en un cameo, y también actuó con O'Hara Young en la película Because of You, a la que posteriormente se refirió como su interpretación favorita. El carisma de Chandler era un punto a destacar para Young.
que lo caracterizaba más como una personalidad que como un actor. En 1952, Chandler se había consolidado como una de las celebridades más conocidas de Estados Unidos, y los exhibidores le situaban en el puesto 22. Debido al reconocimiento de su importancia por parte de Universal, la Fox estaba interesada en contratarle para papeles importantes. Sin embargo, Universal declinó alquilarle. Había límites en el contrato de Chandler que le impedían participar en la adaptación televisiva de su programa de radio, Miss Brooks. Como resultado, Robert Rockwell fue elegido para el papel que Chandler había interpretado anteriormente. Chandler siguió con esta pasión durante toda la década, y en el programa de radio de Peggy Lee quedó claro que Chandler tenía un don para el canto. La remuneración de Chandler se multiplicó por 2 con el nuevo contrato que firmó con la Universal en julio de 1952. Tras la finalización de East of Sumatra y Wararo con Maureen O'Hara, debutó en el western The Great Sioux Uprising, que fue su primera película con este contrato. Chandler fue rechazado para papeles importantes, como el papel principal en la nueva versión de Magnificent Obsession y el personaje de Demetrius Endorov, que se convirtieron en grandes éxitos comerciales. Además, interpretó el papel de Cochise por tercera vez en la película Taza, Son of Cochise, protagonizada por Rock Hudson. Hudson superó rápidamente a Chandler como el intérprete masculino más popular de la Universal. Al principio, la Universal afirmó que Chandler interpretaría el personaje del jefe Caballo Loco. Sin embargo, Victor Mature acabó haciéndose con el papel. En cambio, Chandler comenzó su carrera como cantante actuando en clubes nocturnos y protagonizando Yankee Pasha. Dimitió de su cargo de Miss Brooks después de 5 años para tomarse un descanso, alegando el agotador horario del programa. Chandler interpretó el personaje del emperador marciano en la costosa epopeya Son of the Pagan. En 1955, también apareció junto a Jane Russell en la película Foxfire, un papel que apreció por su lenguaje. A continuación, colaboró con Joan Crawford para crear Female on the Beach y empezó a publicar discos. No fue hasta 1954 cuando Chandler se dio cuenta de lo agotadora que se había vuelto su agenda, debido a sus vínculos con las industrias del cine y la música. Viajaba a menudo, lo que le impedía reclamar cualquier tiempo como propio. Como consecuencia de su negativa a aceptar el papel protagonista en Sex Prejudice The Cross en mayo, la Universal le suspendió y le sustituyó por George Nader. Chandler mencionó que hizo películas con Tony Curtis y Janet Leigh, pero ninguna de ellas llegó a producirse. Se lamentaba de la pérdida de libertad personal que conllevaba la popularidad. Mencionó que no podía ir a ningún sitio sin ser observado y que tenía que dejar constantemente propinas sustanciosas para evitar que se le tachara de preocupado por el dinero. Chandler siguió trabajando para Universal a pesar de la frustración que sentía. Se le ofreció un papel en Lady Godiva of Coventry, pero declinó la oferta, lo que provocó que fuera suspendido una vez más. Primero reapareció con la aclamada película The Spoilers, y después actuó en Away All Boys, que fue una de las producciones más importantes que Universal había producido ese año. A pesar de que Chandler no es un cantante nato, recibió elogios por su forma de cantar durante su actuación en el Hotel Riviera de Las Vegas en el mes de mayo. Debutó en la comedia El Tigre de Juguete, que fue su cuarta película del año. Tras protagonizar el western Los Pilares del Cielo, Chandler ya había establecido su empresa de producción, Earl Marr. Cuando el año llegaba a su fin, su intención era hacer películas al tiempo que mantenía su carrera como actor tras firmar un nuevo contrato con Universal. Cuando Chandler produjo y actuó en el western Rango, Earl Marr consiguió un contrato con United Artists. Chandler también produjo la película. A pesar de que compró los derechos de una novela, la única producción de Earl Marr hasta ese momento fue Drango, según los términos de su contrato inicial con la Universal. Chandler terminó sus 2 últimas películas, que fueron The Tattered Dress y Man in the Shadow, en las que trabajó con Orson Welles. Se comprometió con la Universal a producir 2 películas al año hasta 1959, lo que le aseguró seguir activo en la industria durante muchos años. Vida personal. En su vida personal, Jeff Chandler era tan teatral como en sus papeles en televisión. Se casó con la actriz Marjorie Hochschild en 1946 y tuvo 2 hijas, Jamie Tucker, nacida en 1947, y Dana Grossell, nacida en 1949. A pesar de ello, su matrimonio estuvo plagado de discordias. Primero se separaron en 1951, y luego una vez más en 1954. En 1954, Marjorie solicitó el divorcio, alegando que Chandler estaba habitualmente agotado.
hasta el punto de que se quedaba dormido donde quiera que estuviéramos. Hubo un breve reencuentro entre ellos en marzo de 1955, con la intención de mejorar las cosas para su familia. Sin embargo, la reconciliación no perduró. Durante el año 1957, Chandler tuvo un romance con Astor Williams cuando trabajaban juntos en una película. A finales de ese año, Marjorie solicitó el divorcio. La relación entre Astor Williams y Jeff Chandler. La relación y colaboración entre Astor Williams y Jeff Chandler en Viento en el Edén, 1958, fue un capítulo notable en la carrera de ambos. Aunque la película no tuvo un gran éxito comercial ni de crítica, la película se rodó en Italia y está ambientada en una isla desierta del Mediterráneo, donde una famosa modelo, interpretada por Astor Williams, se encuentra varada con un misterioso hombre, interpretado por Jeff Chandler. Se trata de una película romántica de aventuras, con muchas escenas al aire libre, en la que los dos protagonistas tienen que trabajar juntos para crear la tensión y la atracción necesarias para la historia. A pesar de que el suceso sacudió Hollywood hasta sus cimientos, lo más chocante ocurrió varias décadas después, en 1999, cuando se publicaron las memorias de Astor Williams, The $1 Million Mermaid, La sirena del $1.000.000. Según Williams, Chandler tenía propensión a vestirse con atuendos femeninos, tal y como afirma en su libro, que lo revelaba todo sobre Chandler. Según ella, la revelación se produjo en una ocasión concreta, cuando Chandler, que a todas luces parecía una figura machista, se plantó ante ella con un vestido y tacones altos. Williams escribió que le encantaba hacer cosas así, practicaba el travestismo. Hubo mucha polémica, sobre todo porque Chandler se había marchado en 1961 y no pudo defenderse. Los amigos y compañeros de trabajo de Chandler se apresuraron a contradecir las afirmaciones de Williams inmediatamente después de hacerlas. Expresó su asombro Jane Russell, que se había hecho amiga de Chandler mientras ambos trabajaban en la película Foxfire en 1955. Que yo sepa, no existe tal cosa. Contrariamente a lo que podía prever, Jeff no se dedicaba al travestismo. Ella respondió que era un buen tipo y que, obviamente, era todo un hombre. En una línea similar, Marsha Hunt, que apareció junto a Chandler en la película de 1960 Los Saqueadores, dijo que le provocó una gran caída de mandíbula. Nunca oí una sola palabra o murmullo que insinuara tal cosa respecto a Jeff. El actor Faz Parker, que colaboró con Chandler en la película del oeste de Jayhawkers en 1959, también se sintió sorprendido por la noticia. Parker hizo la observación de que no se hablaba, ni en serio ni en broma, del tipo de cosas que ocurrían en el plató. Williams se mantuvo firme en su relato, a pesar de los desmentidos. Y añadió, ¿por qué iba a contarle a Jane Russell un problema personal tan íntimo como ese? La aventura y las acusaciones de travestismo afectaron a su imagen pública. Los detalles de las obligaciones financieras de Chandler se revelaron durante el proceso de divorcio que tuvo lugar en 1958. Él era el responsable de proporcionar a su esposa un estipendio mensual de $1.500. En aquella época, tenía un contrato con Universal para producir 2 películas al año. En 1957, ganó $60,000 por cada película, y en 1958, ganó $75,000 por cada película. Chandler tenía enormes gastos, a pesar de que tenía grandes ingresos. Su manager personal, el de la compañía y su agente se llevaban cada uno el 25% de sus ingresos. El tribunal ordenó a Chandler que siguiera pagando a su esposa $1.500 al mes. Fue en junio de 1959 cuando formalizaron su divorcio. Marjorie recibió de Chandler un total de $100,000, además de una pensión alimenticia de casi $2.166 al mes y una pensión para los hijos de $500 al mes. Marjorie se lamentaba de que Chandler estuviera tan preocupado por su vida profesional que cada vez que no estaba trabajando en una película, pasaba todo el tiempo en su oficina. Los últimos años de la carrera de Jeff Chandler fueron tan turbulentos como sus primeros comienzos. En 1960, la República Árabe Unida encabezó un intento de prohibir la distribución de sus películas en los países árabes. A pesar de ello, Chandler siguió muy comprometido con la industria de Hollywood. Era un demócrata devoto y representó al sindicato de actores durante la huelga de 1960. La muerte de Chandler. Filipinas era el lugar donde Chandler estaba rodando el papel de Audra, interpretado por Meryl Streep, cuando ocurrió un trágico suceso. El 15 de abril de 1961,
Mientras jugaba al béisbol con miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que actuaban como extras en la película, sufrió una lesión en la espalda. En aras de completar la producción, se le administraron inyecciones para aliviar la agonía. Por otra parte, el efecto fue importante, y el 13 de mayo de 1961 se trasladó a Culver City, California, para someterse a una intervención quirúrgica por una hernia discal vertebral. La intervención quirúrgica tuvo graves consecuencias. El 17 de junio de 1961, Chandler falleció tristemente. Chandler mantuvo una relación sentimental con la actriz británica Barbara Shelley, que falleció en el momento de su muerte. Más de 1.500 personas asistieron a su funeral, entre ellas Tony Curtis y Gerald Moore, que actuaron como portadores del féretro. El cementerio Hillside Memorial Park de Culver City fue el lugar donde se enterró a Chandler. Tras una investigación, se determinó que la muerte de Chandler se debió a un error médico. Al final, sus hijos recibieron una indemnización de $233,258 tras presentar una demanda contra el hospital y los médicos por $1,5 millones. Uno de los componentes del acuerdo fue una declaración conjunta en la que ni el hospital ni los médicos negaban responsabilidad alguna. La herencia que Chandler dejó a sus hijas fue de aproximadamente $600,000. Según los términos de su acuerdo de divorcio, su exmujer presentó una demanda contra la herencia por la suma de $80,000. El legado que Chandler dejó en Hollywood persistió a pesar de las disputas legales. Aunque Chandler era conocido por su rigurosa atención al detalle, a menudo se le consideraba introvertido. Las personas que trabajaron directamente con él, en cambio, lo caracterizaban por su carácter alegre y desenfadado, que ayudaba a aliviar las limitaciones de la producción cinematográfica. Broken Arrow, Battle of Apache Pass, Two Flags West, Because of You, Sign of the Pagan, The Toy Tiger, Django, Grow When the Eden y The Lady Takes a Flyer fueron algunas de las películas que Chandler citó como sus favoritas durante una entrevista que tuvo lugar en el año 1960 y que Chandler realizó. La influencia de Chandler se extiende más allá del ámbito de sus películas. En la serie de animación Jonny Quest, el personaje Reese Bannon, un veterano agente especial de pelo blanco, fue modelado a partir de Chandler por Doug Weldy, el creador del programa. Chandler sirvió de inspiración para el personaje. Este homenaje puso de relieve la perdurable influencia de Chandler en la cultura popular. En reconocimiento a la enorme contribución de Jeff Chandler al mundo del cine, se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situado en el 1770 de Vine Street. Como prestaba una atención meticulosa a cada detalle y estaba completamente comprometido con su arte, se convirtió en una personalidad muy querida en Hollywood, tanto dentro como fuera de la pantalla. Talento, tenacidad y controversia son elementos presentes en la historia de Chandler, desde su meteórico ascenso a la fama hasta su muerte, pasando por el escandaloso romance que mantuvo con Astor Williams. Su vida estuvo llena de giros inesperados y dramáticos. A pesar de ello, su legado sigue vivo, ya que es honrado por sus seguidores y recordado por las increíbles contribuciones que hizo a la industria del cine. Los premios y la influencia. Jeff Chandler fue muy reconocido por su brillantez y sus importantes contribuciones al cine de Hollywood en la década de 1950, a pesar de no contar con un largo historial de grandes galardones cinematográficos, como el Oscar o el Globo de Oro. Fue su interpretación de Cochise en la película Broken Arrow, 1950, la que le valió la nominación al Oscar al mejor actor de reparto en 1951, el galardón más prestigioso que recibió a lo largo de su carrera. Este acontecimiento no solo supuso un gran avance en la carrera de Chandler, sino que también marcó el reconocimiento de la Academia a su capacidad para comunicar profundidad interior a través de un papel icónico. Fue un hito importante. Además, Chandler era adorado por el público, y fue votado varias veces en las encuestas populares que se realizaron durante ese periodo. Según las encuestas realizadas por publicaciones como Photoplay y Motion Picture Herald, se le incluía con frecuencia en la lista de los actores y actrices más populares de la industria cinematográfica. El efecto de Chandler en el público estadounidense de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando a los espectadores les gustaban especialmente los intérpretes de apariencia poderosa y masculina pero que, sin embargo, proporcionaban una emoción cálida y verdadera como Chandler, se refleja claramente en estos premios, a pesar de que no son galardones reconocidos. Chandler también fue reconocido por el Paseo de la Fama de Hollywood, que le concedió una estrella en el Paseo de la Fama en la categoría de cine.
Esta estrella se encuentra en el 1770 de Van Street, aunque falleció inesperadamente en 1961. Se trata de un homenaje a sus contribuciones al mundo del espectáculo que perdurará durante generaciones. Esta estrella sigue siendo un recordatorio para los fans y las generaciones futuras de una persona de enorme talento que en su día brilló con luz propia en la gran pantalla de Hollywood. Jeff Chandler sigue siendo un símbolo de un momento importante del cine, a pesar de no contar con una gran colección de premios. Durante esta época, en la que la actuación natural, el poderoso encanto y la atención al personaje eran rasgos muy apreciados y admirados, Jeff Chandler fue una figura destacada. Por favor, comparte tus comentarios con nosotros a continuación. Le agradezco que haya visto este video. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Puedes seguir las historias de tus famosos favoritos haciendo clic en el siguiente video que aparece en pantalla.